Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, según el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Hoy veremos el tema de la apologética, defensa de nuestra fe. Un saludo muy especial a todos los que se están consagrando a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a ver este tema de la apologética católica. ¿Y qué es apologética? Apologética viene de apolos en griego, que quiere decir defender, defensa de nuestra fe, dar razón de lo que creemos. En la primera de Pedro 3:15 nos dice: den culto al Señor y den respuesta a quienes duden y defiendan la fe. Este tema de apologética es para que amemos verdaderamente nuestra iglesia y demos razón de nuestra fe, del por qué creo en lo que me enseñaron mis padres, en dónde se fundamenta lo que dice la Iglesia Católica. Para cuando venga un hermanito esperado, como decía Juan Pablo II, y toque a la puerta de la casa y te diga: vengo a hablarte de la palabra de Dios, no te confunda con lo que dice, porque un texto fuera de contexto forma un pretexto. Cualquiera puede interpretar la palabra como le dé la gana y acomodarla a su amaño y utilizarla para dañar nuestra fe. Y no se puede interpretar la palabra de Dios como quiera uno, como el que le dé la gana, no. La tenemos que interpretar como nos la enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Porque construir un edificio se demora, destruirlo solo en unos momentos. Así es nuestra fe. Si no está bien cimentada, cualquiera puede venir, derrumbar ese edificio de nuestra fe, porque no tenemos conocimiento. Dios es un Dios de unidad y el que divide es el diablo. En la primera de Corintios 1:10 dice: no haya divisiones, antes estén unidos. Dios siempre nos ha mostrado la unidad, porque lo que trae división no es de Dios. Muchas personas se cambian de religión porque dicen que el Espíritu Santo me dijo que me fuera para esta otra religión. Mucho cuidado, que eso no es de Dios. Él nunca divide. El que divide es el diablo. Y no diga: es que allá me siento mejor porque se sienten cosas bonitas. Y es que no se trata de sentir, se trata de creer en todo momento, porque los sentimientos cualquiera los puede manipular. Y muchos también nos critican porque no conocen la verdadera doctrina de la Iglesia. Nos juzgan a sabiendas de pegarse de unos versículos, pero no verdaderamente de conocer la Iglesia. Y uno no puede juzgar ni criticar lo que no conoce. Ellos lo hacen tal vez juzgando nuestro mal testimonio, por a veces lo mal católico que somos. Por eso cuando somos católicos mediocres o light, de esos que van a misa los domingos nada más por cumplir, y no nos interesamos por conocer las verdades de la Iglesia, cualquiera viene y nos pone a dudar. Porque católico ignorante, futuro protestante. En cambio, católico instruido jamás será confundido. El primer papa que tuvo la Iglesia fue Pedro, y él mismo nos advierte en la segunda de Pedro 3:16. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Esto es para que mantengamos alerta de que no nos envuelvan con otras interpretaciones que no son dadas por nuestra Madre Iglesia, para no perder la fe. En Juan 17:15-23, en la palabra nos dice que es una sola verdad. La verdad es Jesucristo, al cual todos hemos sido llamados para formar una iglesia, porque es una sola verdad, no varias verdades. El poder dado por Jesús a los apóstoles y el encargo de llevar su iglesia lo hizo para evitar confusiones en su mandato e interpretación de su palabra. Nos dice en Mateo 16:19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la iglesia tiene el poder de atar y desatar en sus decisiones, y Dios las aprueba. Esa cita bíblica es demasiado importante para poder entender la apologética católica, saber que la iglesia tiene toda la autoridad de atar y desatar. Entonces nosotros debemos de creer lo que nos enseña la iglesia. Es bueno saber que si para los hermanitos esperados es importante la palabra de Dios, ellos no la cumplen a cabalidad, solo lo que les interesa. Ejemplo en esta cita bíblica, Efesios 4:3, que dice: poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu
con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nos dice que es una sola fe y también aclara que es un solo bautismo y a ellos no les importa si ya fueron bautizados, los reciben en su secta, en su iglesia y nuevamente los bautizan y se ponen en contra de la palabra de Dios. La iglesia católica, cuando un hermanito esperado regresa a la iglesia, regresa a casa, si está bautizado por la Trinidad, le vale ese bautismo. Nosotros los católicos nos apoyamos en el magisterio de la iglesia, en la tradición, en la sucesión apostólica y en la palabra de Dios. En la primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es pilar fundamental de la verdad, o sea que es la iglesia quien puede y tiene la autoridad de interpretar las escrituras como se deben. Los hermanitos esperados dicen que las tradiciones que nosotros llevamos en la iglesia, porque no todo lo que hace la iglesia está en la palabra de Dios. Nosotros venimos con las tradiciones desde los apóstoles y nos critican que porque las tradiciones no son buenas, que porque Jesús pues no las quería. Miremos cuáles tradiciones condenó Jesús. Él condenaba es porque ellos, los judíos, pues los fariseos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, ponían a las personas a hacer cosas que ellos no cumplían, a llevar la ley estrictamente cuando ellos no lo hacían. Entonces ahí es donde Jesús separa las tradiciones. Pero vemos cómo la tradición de los apóstoles, ellos mismos querían que no se perdieran todas las palabras de Jesús. En la segunda de Tesalonicense 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros. Esto lo dijo San Pablo para que no perdieran las tradiciones, porque muchas cosas que hace la iglesia las hace por tradición de los apóstoles. Y en 1 Corintios 11:2: les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. En el Nuevo Testamento no se encuentran donde se afirme que todo lo que dijo Jesús se encuentra en los evangelios. Al contrario, en Juan 21, 25, 25 dice: Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, tradición es algo que se transmite oralmente y que se aprende y se hace por ejemplo y por herencia de nuestros antepasados. En el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 83 nos dice que la tradición que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que ellos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. Tradición con T mayúscula procede de los apóstoles. Por otra parte, tradición con T minúscula es un conjunto de costumbres eclesiales influidas por la cultura o expresiones locales y pueden ser cambiadas. La iglesia es depositaria y custodia de ambas a través del magisterio de la iglesia. Los hermanitos esperados tomaron el Nuevo Testamento directamente de la Iglesia Católica. ¿Cómo así? Vamos a explicar esto. El Antiguo Testamento, que es la Torá, fue escrita por los judíos y profetas, y el Nuevo Testamento fue recopilación de la Iglesia de los escritos apostólicos. Las escrituras surgieron como una necesidad de la Iglesia de conservar la palabra de Jesús. Los apóstoles y los primeros cristianos, apoyados en la predicación y en la tradición, llevaron siempre el mensaje. Y además los apóstoles no se dedicaron a escribir ni tenían mandato directo del Señor de escribir nada. Solamente algunos años más adelante, cuando ellos reconocieron que la venida del Señor no sería para estos tiempos, especialmente Mateo y Juan, escribieron sus recuerdos y vivencias. Y Marcos y Lucas, que son evangelistas, escribieron lo que escucharon de los apóstoles, de los otros 10. El resto de los apóstoles no escribieron nada y lo que dejaron fue la tradición de la iglesia primitiva.
En el año 397, los obispos de la Iglesia Católica, después de que Constantino promulgó el Edicto de Milán y dio libre culto al cristianismo, en ese momento que dan libertad a la Iglesia por Constantino. Y antes de continuar, quiero decirles que muchos hermanitos esperados dicen que la Iglesia Católica viene de Constantino. O sea que nosotros, la Iglesia salió de Constantino, y es un error desconocer la historia de la Iglesia desde sus comienzos con los apóstoles. Los obispos en esa época se reunieron en la ciudad de Cartago, al norte de África, y se dieron la tarea de definir cuáles escrituras eran apostólicas y cuáles no. Ni los apóstoles ni Jesús definieron el canon de las escrituras que toda la iglesia utiliza hoy. Entonces, el Nuevo Testamento que tenemos es directamente dado por la iglesia y su tradición. O sea que la iglesia católica, la que recopila los libros y los da para que sean palabra de Dios. Para ellos saber cuáles libros sí servían y cuáles no, lo hicieron con el discernimiento de saber que no tuviera herejías y que fueran escritos por los apóstoles. Los escritos no incluidos se conocen como apócrifos o escondidos, o sea, los libros que ellos tenían todos, las cartas, los libros, y fueron diciendo este sí, este no, este sí, este no. Entonces, estos que sobraron se llaman apócrifos y quedaron guardados. Entonces, la Iglesia Católica es quien organiza el Nuevo Testamento, y por eso es que no podemos interpretar como nos parezca, sino como nos la enseña la Iglesia. Para entender la Biblia tenemos que saber en qué idioma se escribió, el tiempo, las costumbres y lo que quiso decir el autor. ¿De dónde viene todo este rollo de las sectas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se dividieron? ¿Dónde salió tantas denominaciones? Vamos a ver. Fue Lutero, un sacerdote agustino, que en el año 1517 se retira de la iglesia en protesta con lo que pasaba en esos tiempos en la iglesia y saca la reforma protestante. Desde entonces vemos dividirse la iglesia y perderse la caridad entre los cristianos. Lutero, encargado de traducir la palabra de Dios a varios idiomas, al salirse dijo que unos libros de la Biblia sobraban. Rechazó el canon alejandrino. Su criterio fue que el concilio de Janea, un concilio anticristiano, vemos que no puede estar ahí el Espíritu Santo. Y entonces sacó los 7 libros, esos libros deuterocanónicos. Los libros de la Biblia son 73. Vemos en el Antiguo Testamento 46 y en el Nuevo Testamento 27. Los protestantes solo aceptan 66, pues no aceptan a Baruch, Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. Unos libros tan hermosos, pero ellos no los tienen. Eso era que la Biblia de ellos está incompleta. El canon alejandrino, que contiene estos 7 libros, era la Biblia que utilizaban los primeros cristianos. Lutero dijo que solo la fe sin obras. Lutero predica que solo por la fe se salvarás. Cree y te salvarás. No importa las obras. Peca mucho, pero cree mucho y te salvarás. Y estaba en un gran error. Se contradice. Porque en Santiago 2:17 dice: vean cómo por las obras obtiene el hombre la salvación, y no solo por la fe. La fe sin obras está muerta. Lutero también dijo que la sola Biblia basta para salvarse, y en ninguna parte de la Biblia dice que la sola Biblia basta. Muchos dicen que en la segunda de Timoteo 3:16, 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir y para corregir y para educar en la justicia. Pero aquí no dice que solo la Biblia basta, que solamente y únicamente la Biblia te va a salvar, no. Dice que es útil. Y en Juan 20:31 dice: estos han sido escritos para que creyeras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero este versículo solo se refiere a lo que escribió por Juan, no a toda la Biblia. También Lutero afirma de la idea de la libre interpretación de la Escritura.
Lutero imprime miles de Biblias y predica la libre interpretación, o sea que yo puedo leer la palabra de Dios, interpretarle como me dé la gana. Y la interpretación personal de la Biblia no es infalible y conlleva a errores. Prueba de esto son las disputas y divisiones que vemos en la iglesia protestante con doctrinas diferentes. Cada uno y cada grupo y denominaciones leen la Biblia, la interpretan como quieren y la manejan a su amaño, y eso lo que presenta siempre es para más divisiones. Por eso Jesús es muy claro y conciso en darnos su iglesia, y en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 se definen las 4 características de la verdadera iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Estas son las 4 señales que nos deja Jesús para la iglesia, y vamos a ver cada una de ellas para que comprendamos mejor que estamos en la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Empecemos con la primera, que es una. La Iglesia Católica es una en su doctrina, en su gobierno y en sus sacramentos. Jesús no fundó más iglesias que la que fundó sobre Pedro. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús aquí habla en singular, es decir, de una sola iglesia. No dijo mis iglesias en plural, mis garajes, no, sino mi iglesia en singular, una sola. Jesús pidió la unidad y que fuéramos uno como el Padre y Él son uno, nos dice en Juan 17:21. Aquí podemos ver la necesidad de buscar la salvación por medio de la iglesia, porque si Jesús fundó una sola iglesia, no era para tenerla de lujo, sino para utilizarla para nuestro bien. Dice Efesios 5:25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es la esposa de Cristo, y Jesús solo puede tener una esposa, si no sería un adúltero. Y San Juan 6:10 dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso es que la iglesia es una. La segunda es santa. Dice San Pablo en Efesios 5:25 que Cristo amó su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, para hacerla santa. Jesús, siendo hombre perfecto, no iba a creer a algo imperfecto. Un cristiano no se puede salvar nunca con lo impuro. La iglesia es perfecta y santa. Los que la hacemos ver imperfecta somos nosotros con nuestros pecados, con nuestro mal ejemplo. La iglesia es fundada por Jesucristo, manejada por el Espíritu Santo, pero nosotros somos humanos y cometemos errores. Y los errores de la iglesia no han sido errores de Dios, sino errores de humanos, pero sigue siendo divina. Un gobernante, Napoleón, de la época del Papa Nuncio, le dice que iba a acabar con la iglesia católica, al cual él le responde, Napo, Napo, ni nosotros los católicos la hemos acabado con nuestro mal testimonio, mucho menos ustedes. Piense, si la iglesia no fuera divina y santa, hace mucho tiempo que se hubiera acabado con todos los ataques que ha tenido, y no se acabará porque el Señor le dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, o sea que será por siempre. Entonces es santa porque el mismo Cristo la fundó. No quiere decir que todos los miembros sean santos, no. Pues cuando estaba con los apóstoles, dice la palabra de Dios en San Juan 6:70, dice, uno de ustedes es un diablo. O sea que mire que cuando eligió los apóstoles, ellos tampoco eran unos santos. Entonces, de todo vemos. Pero es la iglesia de Jesucristo y por eso es santa. Ahora el tercer punto es católica, universal. Eso quiere decir la palabra católica, todo el mundo. Dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo 28:19. Predicad a todas las gentes por todo el mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús los manda a todas partes, no los manda a un determinado lugar, a todo el mundo. Y ese es el papel de nuestra iglesia, llegar a cualquier rincón del mundo en donde se carecen del mensaje de Dios. Vemos en Marcos 16:15, dice, predicad el evangelio a todas las criaturas, a todo el universo, y entonces de ahí viene la palabra católica. Ahora veamos
apostólica, el último punto. Está fundada sobre los apóstoles. Pedro, primer papa, saben que Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, que quiere decir piedra. Entonces, papa igual a Pedro, apóstol, potestad aceptada. La Iglesia Católica es la verdadera porque es la única con sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas. San Juan 21:15 dice: Pedro apacienta mis ovejas. Jesús es el buen pastor, pero quiso dejar un delegado en la tierra, al Papa, a Pedro. Necesitamos de una cabeza que maneje, porque es una estructura organizada, y por eso Jesús deja a Pedro. Jesús es el buen pastor, pero quiso dejar un delegado, a Pedro. Dice en Lucas 10:16: Yo os envío a vosotros. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Jesús utiliza a los apóstoles, y miremos que la mayoría de los apóstoles eran pescadores, cobradores de impuestos, inclusive algunos sin estudios destacados. Jesús pone la mirada en los humildes, en los sencillos, y por eso es que hoy se apoyan nuestros sacerdotes. Las columnas de la iglesia son los sacerdotes. Y recordemos que no eligió a santos sino a pecadores. Y nosotros obedecemos el mandato de Dios. Y si rechazamos a los sacerdotes, rechazamos al mismo Jesús, porque nos dice: a quienes vosotros oyen, a mí me oyen; a quienes vosotros rechazan, a mí me rechazan. Porque ellos son Jesús en la tierra. No hemos de criticar a los sacerdotes, sino orar por su santificación. Los sacerdotes son como los aviones, toda una vida viajando, y el día que se estrella son noticia mundial. Así son los sacerdotes, toda una vida entregada a Dios, y caen y son noticia, y no miran lo bueno que ha hecho, y ellos son humanos como cualquier persona, y nadie está exento de no caer en pecado. Oremos por nuestros sacerdotes para que el Señor les siga dando sabiduría, para que sean testimonios, para que el enemigo no los utilice más para hacer daño y acabar con la fe de muchas personas. Nuestros hermanos separados interpretan mal la palabra de Dios y nos cuestionan con lo que nosotros creemos y profesamos. Y estas son las preguntas más frecuentes. Veamos con lo que más nos atacan. Nos dicen: es que mire que muchos están saliendo de la Iglesia Católica porque están dando cuenta de lo equivocados que están dentro de esa iglesia. Y miremos esta cita bíblica, pero hablando como la iglesia verdadera. Dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nos habla de la apostasía, que es antes que venga el anticristo. Esto quiere decir que la verdadera iglesia, muchos renegarán de su fe y se irán. Y en esta cita bíblica nos muestra que entonces estamos en la verdadera iglesia, porque a muchos católicos les está pasando esto. Se están saliendo de la iglesia y están renegando de la fe. ¿Por qué? Porque no la conocen, porque no la aman, porque se dan cuenta de un mal testimonio de un sacerdote y entonces ya creen que toda la iglesia y que todos los sacerdotes son malos. Y no es así. Nosotros seguimos es a Dios por medio de su iglesia. Ha puesto los sacerdotes, son instrumentos, pero nosotros vemos es a Jesús en el sacerdote, no la humanidad de ese sacerdote. Otra de las preguntas más frecuentes son con las imágenes. Con eso sí que nos la montan en todo momento. Veas que ustedes son los idólatras. Nos dice que somos idólatras porque tenemos imágenes. En Gálatas 5:20, especialmente con esta cita bíblica, dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos y que todos nosotros nos vamos a condenar porque somos idólatras. Entonces en Éxodo 24 dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Según esto, entonces está prohibida todas las imágenes. Vamos a mirar y vamos a responder con palabra de Dios. Veamos cómo ellos se apoyan en esa cita bíblica, pero cómo la malinterpretan. Según ellos, lo que hay en el cielo son los santos y que los adoramos.
y no entienden que Dios quería preservar a su pueblo de la idolatría, porque los egipcios adoraban el sol, la luna y las estrellas. Y eso es que se refería de lo que está en los cielos. No se refiere a lo que está en la presencia de Dios, sino a la luna y a las estrellas. Así también prohíbe todo lo que está en la tierra. Estaría prohibido el arte, la pintura, la escultura, y vemos que nadie ha cumplido eso. Si tú le pides la billetera a un hermanito esperado, vas a encontrar que en ella hay fotos de su familia, billetes, y esos son esculturas que hay en la tierra. Ellos las usan, y entonces si es todo, que son radicales, que con la palabra de Dios que para cumplir al 100%, entonces ¿qué pasó con el mandato? ¿O es que las fotos no son la imagen de algo que está abajo en la tierra? En la historia de los pueblos que rodeaba a Israel adoraban estatuas en forma de animales y figuras humanas, y ellos creían que ese Dios residía en la estatua o era la estatua misma. La prohibición no es crear imágenes, sino a preservar al pueblo de la idolatría de esas mismas imágenes. Si en algún momento se les apareciera a ellos Jesús, sacarían los celulares o las cámaras, le tomarían fotos y la guardarían y la venerarían. Entonces nosotros los católicos no adoramos las imágenes, las veneramos. Veamos cómo Dios, que las prohíbe, pero por el sentido de ese pueblo, para que no siguieran las costumbres egipcias, les prohíbe las imágenes, pero a Dios le agradan las imágenes. Dios manda a hacer imágenes y vamos a verlo con la palabra de Dios. Entonces, si Dios no permitiera las imágenes, no se entendería cómo en el mismo manda a Moisés para que construyera su morada encima del arca de la alianza. En Éxodo 25, 18, 19, Dios manda hacer 2 querubines. En la tapa del arca de la alianza, manda hacer 2 querubines. Y a Salomón le da estas instrucciones. En la primera de Reyes 7:29 dice que ponga leones, bueyes y querubines para el templo. En los linteles del templo, en las cortinas del templo, dentro de donde estaba el arca de la alianza, le manda construir estas imágenes de animales. Y vemos también en los números 21:9, sanados por la imagen de la serpiente. Cuando el pueblo de Moisés se revela con Dios, Dios permite que los piquen unas culebras, unas serpientes, y Moisés va donde Dios y Dios le dice, construye una serpiente, será levantada y todo el que la mire será sano. ¿Qué era esa serpiente de bronce? Una imagen. ¿Quién la mandó a hacer? Dios. Y entonces era pecado. No es pecado, porque ellos no estaban adorando esa imagen, pero Dios las estaba mandando a hacer. Nosotros católicos no adoramos imágenes, las veneramos. Una imagen nos adentra en la oración, nos representa a Jesús y a la Virgen, pero nosotros no creemos que dentro de esa imagen está Dios, porque si se quiebra, entonces se muere Dios. No, nosotros las veneramos. Son íconos que nos recuerdan y nos llevan al recogimiento y en la oración. Además, Jesús es imagen del Padre y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Que quede claro que nosotros no adoramos imágenes y que las veneramos y nos llevan a adentrarnos más en la oración y amar más al Señor. También ellos nos cuestionan mucho. Luego nos dice, sí, pero es que si ustedes llevan estas imágenes en procesión, como adorándolas, y si se pueden llevar en procesión, nosotros tenemos ejemplos muy claros en la palabra de Dios. El rey David llevaba el arca de la alianza, que es una representación de Dios que no es Dios, en procesión y a Dios le agradaba. Según de Samuel 6:12 dice que David lleva una representación de Dios en procesión. En la Semana Santa nosotros sacamos imágenes. Y nosotros no estamos adorando estas imágenes, nos están recordando la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, claro. Y entonces nosotros, eso nos lleva a entrar a la oración, a recordar lo que vivió Jesús por amor por nosotros. Entonces nosotros veneramos esas imágenes, esos momentos. También nos dicen, es que muchos de nosotros guardamos como unos amuletos dentro de la billetera. Dizque reliquias de santos. Y sí, son reliquias de santos, no son amuletos. Dios se va de lo que sea para mostrar su gloria. Y por eso es que vemos cómo hay objetos que sanan. Nosotros no lo tenemos para la buena suerte. No lo tenemos porque
me recuerdan a ese santo y yo tengo que imitar a ese santo en todas sus virtudes, porque me acercan a Dios, porque estos objetos se convierten no en sacramentos, sino en sacramentales. Veamos en Segunda de Reyes 5:14, Naam sanado por el agua del Jordán. La Virgen María, donde se aparece, brota agua, y la gente que se baña en esa agua se sana. Entonces Dios sana por medio de objetos. En Segunda de Reyes 13:20 dice resurrección al tocar restos de Eliseo. En Hechos 19:11 dice que son sanados al tocar el manto de San Pablo. O sea que Dios se vale de objetos también para mostrar su gloria. Otra pregunta, y es que ustedes tienen colgado en el cuello una cruz, y eso es maldición. Para ellos la cruz es lo peor que hay. Y dice, no, es que en la cita bíblica en Gálatas 3:13 dice, maldito el que cuelga de un madero. Y ustedes están siendo maldición por portar esa cruz. ¿Qué dice la escritura? Maldito el que cuelga de un madero. No la cruz, y Jesús se hizo maldición por cada uno de nosotros. ¿Dónde vio Jesús? En Tierra Santa. La cruz estaba en Tierra Santa, entonces la cruz es santa. Es el hombre que está colgado en la cruz, que es el maldito. Y Jesús cargó con nuestras culpas y nos liberó en la cruz, haciéndose maldición por cada uno de nosotros. Jesús, con los brazos extendidos, nos habla de su amor, de su salvación. Es un recuerdo para nosotros. Y veamos en la palabra de Dios cómo Pablo defendía la cruz de Cristo. En Gálatas 6:14, Pablo se gloría de la cruz de Cristo. Y en 1 Corintios 1:18-23 dice, la cruz locura y escándalo para los que se pierden. Filipenses 3:18, a los enemigos de la cruz de Cristo les espera la perdición. Entonces, para este superapóstol, mire lo que dice de la cruz de Cristo. Nosotros, ¿cómo no vamos a amar la cruz de Cristo? Para San Pablo, la cruz es salvación. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan 3, le decía que así como Moisés fue levantado la serpiente en el desierto, así también tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, y que los atraería todos hacia él. Jesús quiere que lo miremos en la cruz. Y también es un mandato, lo dice en San Juan 19:37, nos manda la palabra de Dios, dice, mirarán al que traspasaron. Juan 19:37, mirarán al que traspasaron. O sea que yo tengo que mirar a Jesús en la cruz. Miren quién fue derrotado en la cruz. ¿Quién fue? Satanás. ¿Cuál es el enemigo principal de la cruz? Satanás. Y si alguien te dice que se quite ese crucifijo, mire que eso es maldición, ¿de quién vienen esas palabras? Pues del enemigo. Si te avergüenzas de la cruz, te avergüenzas de Jesús, que nos muestra su amor en la cruz. Y el Señor dice, quien se avergüence de mí frente a los hombres, él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Entonces, cuando portes una cruz colgadita, donde la tengas, siéntase orgulloso, porque ahí fue nuestra redención, porque el enemigo le tiene pánico a la cruz de Cristo. Otra pregunta que dicen es que ustedes tienen a los sacerdotes que para que se confiesen, y ellos dicen, no, y uno no se puede confesar con un pecador, un hombre igual a nosotros. Yo me confieso directamente con Dios. Esos curas son unos pedrastas, homosexuales y violadores, y por eso yo tengo conexión directa con Dios para confesarme, sin intermediarios. Y vemos la respuesta a esta inquietud de ellos. Hebreos 5:1 dice, todo sacerdote es elegido entre la gente. Y en Juan 20:23 Jesús les da el poder de perdonar los pecados. Es un mandato de Jesús, perdonar los pecados. ¿O ustedes creen que es muy bueno sentarse a escuchar a las personas todo un día gratis? Esto lo hacen porque es un mandato de Jesucristo. Y no es el sacerdote quien confiesa los pecados. Es Jesús por medio del sacerdote. Usted se imagina donde Dios hubiera puesto un ángel a confesarnos, se escandalizaría y sacaría su espada y nos partiría en dos. Por eso los sacerdotes nos entienden porque son hombres iguales a nosotros y nos dan la solución
en la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y uno queda liberado de todas esas cargas, de todo ese pesado que tiene de cargar todo ese pecado que nos hace llevar una vida arrastrada, y tenemos esos instrumentos tan grandes que son los sacerdotes, instituidos por Jesucristo, para liberarnos de los pecados. También nos dicen que, yo no sé de dónde sacan ustedes la palabra purgatorio. Uno se muere y espera la venida de Jesús para irse al cielo. ¿Quién de ustedes no quiere que su familia goce de la presencia de Dios? El purgatorio como tal, así como nombre, pero no aparece, pero es un estado del alma. Nosotros cuando oramos y no estamos totalmente santificados y purificados, pues es por misericordia de Dios que Él ha instituido a este lugar, ese estado del alma, para purificarnos y poder entrar a la presencia de Dios. Ustedes saben que al cielo no puede entrar nada impuro. En Mateo 12:32 dice, no se le perdonará ese pecado ni aquí ni en la otra vida. Entonces quiere decir que después de esta vida sí hay otra. Y si miramos el libro de 2 de Macabeos 12:46, que este libro no los tienen los hermanitos esperados, allí vemos que oran por los difuntos para que el Señor perdone sus pecados. O sea que existe el purgatorio. Y en Lucas 20:38 dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nosotros católicos creemos en el juicio particular y en el juicio universal. Ellos solamente creen en el juicio universal, que uno se muere y queda dormido. Otra pregunta es, ¿por qué bautizamos a los niños si el bautismo es cuando sea mayor de edad? ¿Y ustedes por qué no dejan que sus hijos se bauticen cuando tengan conciencia de las cosas y que ellos decidan sobre su fe? Si miramos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca encontramos a Jesús excluyendo a los niños. En Mateo 28:19 dice, id y bautizad a todas las gentes. Jesús no dijo, vayan y bauticen solamente a los mayores de edad. Él dijo, a toda la gente. ¿Quién es toda la gente? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Y que los bautizan cuando sea mayor de edad y tenga uso de razón. No, 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 no. Eso es como así, que va a esperar uno cuando crezca y no le va a dar el bautizo desde niño. Lo estamos apartando de esa herencia de ser hijos de Dios. Si les preguntamos a ellos que si le pusieron la vacuna a los niños cuando estaban pequeños, pues ellos que no van a responder inmediatamente no, que sí, que claro, porque si no se nos mueren, claro, tengo que poner las vacunas desde niños. Entonces, ¿por qué no espera a que ellos sean grandes para que decidan ellos si la colocan o no? Pues esa idea, no, 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 yo tengo que ponerla ya porque se me pueden morir. Bueno, nosotros también los católicos, así es con el bautismo. Es un exorcismo contra Satanás. El bautismo es un regalo maravilloso para la vida de esa criatura pequeña que todavía no tiene uso de razón, pero nosotros, la Iglesia Católica, tiene la confirmación, que ahí es cuando tenga uso de razón, porque en el bautismo pues los padrinos son los que dan respuesta a la fe, pero cuando ya es un joven se confirma él mismo con sus propias palabras, con sus deseos, con toda su mente y su corazón, va a ser nuevamente la renovación de las promesas bautismales, renunciando a Satanás y comprometiéndose a una vida verdaderamente católica. Por eso la iglesia es completica. La iglesia a nosotros siempre nos enseña con los sacramentos la perfección de una vida cristiana. Uno de los argumentos que más nos critican es con la Eucaristía, porque no somos testimonio de que Jesús esté en la hostia. Nos dicen que si Jesús estuviera en la Eucaristía, nosotros entraríamos de rodillas al templo y no hablando mal vestidos, otros comiendo chicle, y en eso tienen razón. Porque nosotros muchas veces pasamos por delante de Jesús Eucaristía y ni una genuflexión hacemos. No somos testimonio. ¿Y cómo queremos que los demás crean si nosotros no le damos el valor que se merece Jesús en la Eucaristía? Pero miren, Él sí se quedó en la Eucaristía. Es un mandato que Él nos manda en Juan 6:53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. En ese pedacito de pan, en esa hostia, verdaderamente está Jesús, porque Él se quedó ahí, instituido en la última cena con sus palabras. Jesús está en la Eucaristía.
Es el pan bajado del cielo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dijo Juan el Bautista. Jesús es el único sacrificio que se actualiza en la Eucaristía. En la primera de Corintios 11:27 dice San Pablo que por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente se condena. No creo que Pablo diría esto por un pan de la cocina, cualquier pedazo de pan, no. Si lo dijo es porque sabía que en el pan consagrado estaba Jesús. Y en Hechos 2:42, en sus inicios, ellos celebraban la Eucaristía. Lo que pasa es que la Eucaristía ha tenido varios nombres diferentes. En ese momento se llamaba la fracción del pan. Entonces en Hechos 2:42 dice que se reunían a escondidas a celebrar la Eucaristía en la oración y en la fracción del pan. Entonces, la Eucaristía ha existido desde los comienzos y fue el legado de Jesús y no podemos seguir siendo mal testimonios. Tenemos que verdaderamente saber que Jesús está ahí, así es la partícula más pequeñitica, ahí está la presencia viva de Jesús. Con lo que más nos atacan también nuestros hermanitos separados es con nuestra madre, con la Santísima Virgen María, diciendo que nosotros la adoramos y dicen que ella fue un recipiente donde Dios colocó a su hijo, que ella es como una probeta y no le importa tratar mal a la Virgen María. Yo les pongo un ejemplo. Si en el público estuviera a un lado Jesús y al otro lado Satanás, y en el púlpito estuviera predicando un pastor evangélico, hablando mal de la Santísima Virgen María, ¿ustedes quién cree que aplaudiría y dijera gloria a Dios, amén, aleluya allá atrás? Satanás, que están hablando mal de la Virgen. Jesús no va a hablar mal de su mamá. Y a él le gusta que antes hablen bonito. ¿A quién no le gusta que hablen bien de la mamá de uno? Pues más a Jesús. Entonces, que quede claro, nosotros no adoramos a la Virgen María. La veneramos, la amamos. Solo se adora a Dios. Y ya para terminar, para que cuando consigan una Biblia, sepan que tiene que estar completica, tienen que tener los libros deuterocanónicos, que no le falten, y además, porque muchas Biblias, pues de los hermanos esperados, especialmente la Reina Valera, no dice la palabra Yahvé, sino Jehová. Entonces vamos a explicar el nombre de Jehová, a ver si es el verdadero nombre de Dios, una mala interpretación o cómo es. En muchas Biblias evangélicas tienen el nombre de Dios como Jehová, y esto es una mala interpretación. La palabra correcta es Yahvé, que en hebreo se escribe YHWH, que significa en castellano yo soy, o el que es. Y es el nombre que le dio a Moisés. En Éxodo 3, 13, 15 dice, contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él será invocado de generación en generación. ¿Qué nombre le dio? Yahvé, no le dio el nombre de Jehová. Si usted le pregunta a un judío allá en Tierra Santa, ¿quién es Jehová? Él le dice que esa calle no la conoce porque no sabe quién es. Pero usted le pregunta a un judío quién es Yahvé y le dice que no le pronuncia el nombre santo. Para ellos el nombre de Yahvé es algo muy poderoso. En el hebreo no se escribe con vocales, el idioma hebreo solamente se escribe con consonantes. Entonces, YHWH en hebreo se pronuncia Yahvé y en el castellano se escribe Yahvé. Los judíos nunca lo pronunciaron como Jehová. Los israelitas tenían mucho temor de Dios y no se atrevían a llamarlo Yahvé, entonces lo llamaban Adonai o Edonai, que quiere decir el Señor, por temor y respeto a Dios. Cuando tradujeron el Antiguo Testamento al latín, sacaron las palabras de Adonai y las vocales E, O y A. Se sabe que Adonai es el Señor. Entonces, al traducir esto y después traducirlo a otros idiomas, entonces cogieron la palabra de Yahvé y le metieron las vocales de Edonai, la E, la O y la A la palabra YHWH.
La pronunciación de Jehová no es una correcta en el hebreo. La palabra aleluya significa alabanza a Yahvé. Las sectas protestantes al decir esta palabra están confirmando que el nombre no es Jehová, sino entonces dirían aleluya. Y el nombre correcto de Dios es aleluya. Jehová es una mala interpretación del nombre de Dios. El nombre correcto y cómo podemos nosotros identificar una Biblia que es católica es porque dice Yahvé. Con todo esto, espero que les quede claro en que creemos. Que no me digan como los muchos hermanitos parados dicen, no, es que cuando yo era católico, cuando era, nunca lo fue. Si hubiera sido católico, hubiera estudiado sobre la iglesia, hubiera leído más, hubiera aprendido cosas impresionantes que tiene la iglesia, tiene respuestas en la palabra de Dios para cada uno de los interrogantes, tiene ejemplos de santos, tiene el magisterio, tiene la sucesión apostólica que pasa de todos los cardenales a obispos, a sacerdotes, a diáconos. Es impresionante el poder de Dios que pasa sobre ellos. Estamos en la bendición más grande, la plena verdad de Jesucristo. Estamos en la iglesia verdadera que Cristo fundó y de la cual hay una historia desde el primer papa que fue San Pedro y del cual reposan sus restos en Roma, en la basílica, y hasta el papa de hoy, Papa Francisco. La palabra de Dios no es para discutir ni para aprendérsela de memoria, es para hacer la vida y dar testimonio. Dice en la segunda de Timoteo 2, 23, 24, la Biblia no es para discusión, sino para edificación. Miremos que también el diablo tentó y provocó a Jesús con la palabra, y Jesús respondió sin pelear con la misma palabra, desvirtuando su mala interpretación. Cuando llegue un hermanito esperado a la casa, con la palabra de Dios, y le mire las imágenes y empieza a atacarlo, si usted está bien preparado, porque usted ya sabe y tiene las bases, usted se sienta y le responde con palabra de Dios. Y va a ver que ellos no tienen otra opción que salir corriendo y ponerse bravos porque no son capaces de contradecir la verdad. Y recuerden, porque un católico ignorante, futuro protestante. En cambio, católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Estudien mucho sobre la iglesia, lean mucho la palabra de Dios, enamórense de esta iglesia que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga.